Hola, estamos en La Zurda. Ante las escandalosas declaraciones de muchos presidentes llamados o autodenominados democráticos ante los sucesos que están aconteciendo en Venezuela, hoy en La Zurda vamos a hablar de verdadera democracia. Para ello nos ha venido a visitar Arantxa Tirado, politóloga, doctora en estudios latinoamericanos y en relaciones internacionales. Bienvenida, Arantxa. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, pues pasa que estamos asistiendo a un nuevo intento de golpe de Estado, digo nuevo porque hay antecedentes de golpes de Estado en Venezuela en estos últimos años desde que el chavismo llegó al poder, que tiene particularidades novedosas, como la instauración de un gobierno paralelo de facto que se pretende validar ante la comunidad internacional de una manera un tanto particular, primero vía Twitter, ¿no? Recordemos que Donald Trump, a la media hora de que este señor Juan Guaidó se autoproclame presidente de Venezuela al final de un mitin, algo totalmente surrealista, ¿no? Porque en dado caso que él se quiera instaurar de legitimidad, debería hacerlo en otro contexto y ante una asamblea nacional, de la que tanto se arroga su defensa, etc. Y a la media hora Donald Trump lo reconoce vía Twitter y todo eso ya supone una escalada de noticias al punto que yo diría que estamos asistiendo a uno de los primeros golpes de Estado versión 2.0 de la historia, donde parece ser que pesa más la imagen que los medios están vendiendo al mundo de lo que está pasando en Venezuela para imponer de facto la legitimidad y legalidad de un gobierno que no es ni legítimo ni legal, por mucho que ellos apelen al artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, pues están apelando a eso, están usando los medios para vender una realidad que no se corresponde con lo que está sucediendo en las calles de Caracas y del resto de ciudades venezolanas. ¿Y qué está sucediendo en las calles? Bueno, hay como una especie de calma en tensión con unos focos puntuales de pre-guarimba o intento de guarimba, que es esta metodología de subversión política, de desestabilización, de guerra irregular o de guerra de cuarta generación, que está encaminada pues, a provocar que intervenga el gobierno venezolano, reprima y entonces justificar esa imagen preconcebida de la dictadura madurista o en otros momentos la dictadura chavista. Entonces esos focos de guarimba, a diferencia de lo que sucedía el año pasado cuando arreciaron de manera muy fuerte las guarimbas al punto de llegar a prender fuego a transeúntes venezolanos que pasaban por ahí solo por considerar que parecían chavistas, a este punto ha llegado la oposición venezolana. Ahora, a diferencia de en ese momento, son mucho más menores en términos de cantidad de participación de gente y están focalizadas en una estrategia interesada que es en los barrios del oeste de Caracas, que es la zona más popular. Esto les interesa ponerlo mediáticamente para vender la idea, que están repitiendo los medios, de que ahora es el pueblo potencialmente chavista o que siempre ha sido chavista el que está en contra del gobierno de Maduro. Pero sabemos, por lo que nos cuentan los compañeros, que quienes están participando de esas guarimbas focalizadas son sectores del lumpen, del AMPA, lo que allí dicen malandros, aunque a mí es un término que no me gusta mucho, a los que pagan pues, para esta desestabilización. Que son mercenarios que hoy... Sí, carne de cañón, ¿no? Que también estaba presente en las guarimbas del año pasado y en toda la estrategia de guarimbas. Pero gente violenta ya de por sí. Sí, con algún elemento que obviamente pues, sanamente o de manera honrada quiere participar porque cree que así está luchando por la libertad en su país. Pero cabe recordar que la estrategia de guarimbas no es solo del año pasado, o sea, inicia en el 2004. O sea, es de larga data y es todo un proceso de desestabilización enmarcado, como decía, en una guerra de cuarta generación multifactorial, que es lo que está padeciendo Venezuela desde que el pueblo venezolano decidió mayoritariamente apostar por un proyecto político diferenciado
del que había sido en la Cuarta República, o sea, un proyecto político liderado por Hugo Chávez, de participación popular, de tratar de construir una economía diferente, aunque no siempre se ha logrado, eso lo podríamos debatir, un Estado comunal, una participación política y un empoderamiento, aunque no me gusta el término, de los sectores rezagados tradicionalmente por la política tradicional, claro, valga la redundancia, venezolana. Entonces, eso es lo que no le perdonan a Venezuela, que sea ese mal ejemplo para la región y para el mundo, y de ahí esas estrategias. Y esa soberanía frente al avance siempre de Estados Unidos y del imperialismo yanqui, ¿no es cierto? Totalmente. Porque Estados Unidos no le va a perdonar nunca. Sí, porque hay que decir algo muy importante que quizás no se conoce mucho. Esa política interna de la que se dotó la Revolución Bolivariana, ese proyecto revolucionario interno, tuvo una traducción en la política exterior que tuvo el comandante Chávez con su canciller Nicolás Maduro y otros cancilleres, y ahora el presidente Maduro, de construir todo un entramado institucional alternativo a la geopolítica imperialista, claro, que yo lo llamo la geopolítica contrahegemónica o la geopolítica alternativa, que es netamente bolivariana, que parte de una visión muy clara que tenía Chávez de cómo debía ser la respuesta del continente ante la expansión estadounidense, que sabemos que siempre ha considerado a América Latina, como decía el Che, su reserva estratégica. O el patio trasero. O la reserva estratégica, que me parece un término incluso más preciso, porque en un contexto de pugna por recursos naturales que son escasos cada vez más, América Latina, recordemos que tiene cantidades ingentes, no solo las principales reservas de petróleo probadas del mundo que están en Venezuela, sino minerales, litio, agua, el Amazonas. Y además, bueno, es geopolíticamente tiene puntos súper estratégicos, ¿no es cierto? No, y fundamental porque es la retaguardia de Estados Unidos. O sea, el Caribe pues está pegado, ¿no?, en términos geoestratégicos, igual que la frontera con México es una zona, es un polvorín muy explosivo y de vital importancia para los intereses de Estados Unidos. Y también otro tema, que hay millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino, cuando no directamente latinoamericanos. Entonces, claro, esto también hace que toda intervención que pueda hacer Estados Unidos en la región tenga un efecto desestabilizador al interno de la política estadounidense. Venezuela generó o lideró una solidaridad entre todos los pueblos sudamericanos que uno a uno Estados Unidos los va combatiendo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que la llegada de Chávez al poder en el año 99, después de las elecciones que gana a finales del 98, inicia lo que dijo Rafael Correa, el cambio de época. En América Latina, toda una sucesión de victorias de la izquierda, el progresismo, que abre una ventana de oportunidad que es aprovechada por un señor como Hugo Chávez, que era un militar, un estratega, que además, no solo por un cálculo interesado, sino por unos principios diferentes, tanto al interno como en esa proyección externa de la revolución, diseña ese entramado institucional que abre las puertas a crear el ALBA TCP, la UNASUR, la CELAC, que son mecanismos de concertación regional por los cuales se fortalecía la región en esa geopolítica contrahegemónica, y además de esa visión multilateral también estaba la ayuda bilateral que Venezuela prestó al gobierno de Argentina, que pagó su deuda, al gobierno de Brasil, a otros gobiernos, y lo que no se sabe, o sea, hay cosas que son públicas y muchas otras seguramente no serán públicas todavía. Yo creo que Venezuela ha sido muy generosa poniendo su petróleo al servicio de las luchas de los pueblos latinoamericanos, y también la diplomacia bolivariana tenía una pierna muy fuerte, un pilar en la diplomacia de los pueblos. O sea, no solo eran relaciones Estado-Estado, sino también relaciones con movimientos sociales, con sociedad civil, etc. Intercambios bilaterales, ¿no es cierto? O sea, con de Cuba, fortalecer con Cuba también. También en el marco del ALBA y también de manera bilateral. Y bueno, todo eso yo creo que abrió una nueva etapa en América Latina que el imperialismo vio con mucha preocupación,
porque suponía un escollo muy fuerte a esos intereses expansivos y además también no olvidemos que en este marco China empieza a posicionarse como primer socio comercial de muchos países latinoamericanos, no solo de países de izquierda, también de países de derecha, va ganando terreno y esa presencia china junto al declive hegemónico estadounidense por problemas internos y no solo internos, y a la fortaleza que estaba, y el papel protagónico que estaba teniendo América Latina como motor de esta transición geopolítica, gracias al papel de líderes como Hugo Chávez, pues explican que cada vez más el imperialismo viera la necesidad de poner fin a ese ciclo que se le estaba convirtiendo en un gran problema. Y para esto está usando en todo el continente a las burguesías locales de cada país para generar desencuentros dentro de cada país y golpes de Estado, porque claro, ahora ya no se valen más como en los años 70 de las dictaduras militares, sino que acuden a los medios de comunicación, a ONGs, ¿no es cierto? Y como dije antes, a las burguesías para empezar a socavar a sus grandes aliadas, que obviamente siempre han sido las burguesías, las clases dominantes latinoamericanas, que yo creo que son más estadounidenses en su manera de pensar y de actuar que otra cosa, ¿no? Por mucho que tengan un discurso nacionalista, me parece que son muy poco nacionalistas porque no defienden la soberanía de sus países. ¿Cómo se puede entender que antes de Chávez y de Maduro hubiera analfabetismo en un país donde es el mayor productor de petróleo, ¿no? Pero no solo analfabetismo, por ejemplo, en los años 80-90 la UNICEF denunciaba que los niños venezolanos pobres medían 7 centímetros menos y pesaban 4 kilos menos que los niños ricos de Venezuela. Cuando la gente en los barrios tenía que comer perrarina, comida para perros, porque no tenía para comer, cuando se produce el Caracazo y hay imágenes emblemáticas de gente cargando con trozos así grandes de carne de los supermercados, saqueando supermercados porque tenían literalmente hambre, en esos momentos nadie se preocupaba por el pueblo venezolano. Todo vale, ¿no? Todo vale, ¿por qué? Porque tenemos, bueno, aparte de un reflujo ideológico, en términos generales, tenemos unos medios de comunicación que responden a unos intereses económicos determinados y que nos están bombardeando todos los días con una determinada lectura de la realidad que no tiene nada que ver con la información, que no tiene nada que ver la sobredimensión esta que tenemos de noticias sobre Venezuela con una preocupación por el pueblo venezolano, porque como decía, hace unos años había graves problemas que se subsanaron en buena medida con la llegada de Hugo Chávez al poder. Uno revisa las estadísticas proporcionadas por organismos internacionales de cómo bajó la pobreza, el analfabetismo, los niños muertos al nacer, etc. Todo eso fue una mejora impresionante en términos históricos en un lapso de tiempo muy corto. Ahora evidentemente las cifras son diferentes. ¿Por qué? Porque también Venezuela está en medio de una guerra económica y además, que está pegándole muy fuerte al pueblo venezolano. Está bloqueado Venezuela ahora. Pues sí, se habla mucho del bloqueo a Cuba, pero quizás se tendría que empezar a hablar más del bloqueo de facto que tiene Venezuela. El canciller Arreaza contaba el sábado en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hay 23.000 millones de dólares que Venezuela los posee, o sea, el gobierno venezolano, pero no puede hacer uso de ellos porque los tiene bloqueados. Claro, es un boicot a toda la política de Maduro, lo acorralan. El Estado lleva muchos años tratando de luchar por unos precios justos, haciendo diferentes instancias desde el Estado de supervisión, yendo a los supermercados, haciendo brigadas de denuncia, pero esto es como ponerle diques al mar prácticamente, porque el capital es muy potente. Es muy potente. Y las cadenas importadoras están todavía en manos privadas y son las que, junto con el Dollar Today, esta página que se dirige desde Miami y Cúcuta, establecen el tipo de cambio paralelo para la moneda venezolana y el dólar, que es el que rige de facto
en la economía venezolana. ¿Cuál es el papel ahora de los militares en Venezuela? Porque Pues, yo he escuchado que los quieren perdonar, o sea, es como que los están incitando a la traición, ¿no es cierto? que, no sé, según ellos están oprimidos por la dictadura de Maduro, pero a mí me asombra ver imágenes donde estos chicos van tranquilamente a entregarles a esos militares su ley de amnistía, a explicársela como si fueran testigos de Jehová. Y yo me pregunto si esto se podía hacer en las dictaduras chilena, argentina, española, que fuera un militante de la izquierda a buscar a los militares que los perseguían a ellos, que tenían que esconder para llevarles la palabra de buena voluntad de la amnistía, ¿no? Sé de gente que ha estado durante toda la dictadura oculta en el sótano de su casa. Exactamente. Así bueno, es que lo de Venezuela es surrealista, pero dicho esto, yo creo que es fundamental el papel que adopte el ejército, que ya se ha posicionado claramente del lado de la institucionalidad del gobierno del presidente Maduro, a través de Padrino López, pero no solo, también Chourio y otros. Y ellos van a tratar, obviamente, de comprar a sectores militares, como hicieron en el 2002, cuando hubo este golpe de Estado patronal y con sectores de los militares que salieron a apoyar a Carmona. Ahora van a apostar a eso. El otro día salió la noticia que el encargado, como una especie de agregado militar de Estados Unidos en Washington, que parece ser que ya no tenía ningún tipo de mando y que estaba ahí más bien por una enfermedad, por hacerle un favor, porque está tratando un tumor en la cabeza, pues que salió a declarar que ya no respaldaba al gobierno de Maduro. Bueno, eso es un efecto más, forma parte de esta política 2.0 de asentar que el golpe está triunfando, que Guaidó cada vez tiene más apoyos en los medios y en las redes sociales, pero lo cierto es que lo que importa es el posicionamiento de los militares que están dentro de Venezuela, que son los que van a tener que defender la soberanía del país. Y no olvidar también que Venezuela, por sus propias cualidades, como ha sido el proceso político, se ha dotado de un poder militar que es también la milicia. Es el pueblo en armas, el pueblo formado, movilizado para la defensa de la patria. Entonces, no es solo que vayan a luchar en la eventualidad de una intervención militar directa, que yo sinceramente la descartaría, pero bueno... Con quizás... Estados Unidos nunca se sabe. Sí, lo que dices, nunca se sabe, pero en el hipotético caso de que se atrevieran a cometer esa locura, yo creo que ellos saben que lo que se encontrarían no es fácil, porque además Rusia ha estado cooperando en el ámbito militar con Venezuela, en armamento, en adiestramiento. Venezuela creo que tendría apoyo de incluso, quién sabe, brigadas internacionales que fueran a luchar ahí a Caracas, como sucedió aquí en la Guerra Civil Española. Y que ese pueblo movilizado haría a Estados Unidos meterse en una guerra sobre el terreno que podría ser su Vietnam, su Vietnam latinoamericano, ¿por qué no? Y ellos son conscientes, porque tú ves algunos análisis del establishment estadounidense por parte de sus think tanks, alertan, ¿no? Ojo, Venezuela tiene el doble de territorio que Irak, Venezuela tiene 100.000 civiles que pertenecen a la milicia, es el cálculo que ellos hacen. Y eso no sería tan fácil como una operación rápida. Lo que pensaban que era rápido en Irak se convirtió en años y años. En Venezuela puede ser algo similar, porque creo que si alguien piensa que la mayoría del pueblo venezolano está deseando que entren los estadounidenses para aplaudirles y sumarse. Sí, los paladines de la libertad y de la democracia, que ya nadie los cree, cada vez que les creemos menos, ¿no? Yo creo que ni sectores que pueden votar incluso por la oposición, convencidos o confundidos por lo que sea, tampoco quisieran una intervención estadounidense. Eso lo querrán ciertos líderes opositores que tienen a su familia al resguardo en el exterior. Pero la gente que vive en Venezuela, y aunque sea opositora, lo que yo creo que quiere es paz, y por eso la oposición también está bastante deslegitimada por lo que hizo en las guarimbas del año pasado, porque mucha gente se dio cuenta del nivel
de sadismo de esta gente y de locura, capaces de matar personas con tal de recuperar el poder político. Arantxa, para ir terminando, ¿tú qué panorama ves? ¿Cómo se podrá resolver esta situación? Bueno, yo veo que es un panorama muy complejo porque creo que Estados Unidos ha hecho una lectura de que ahora es el momento. Están poniendo toda la carne en el asador por los movimientos que están al menos anunciando con toda la artillería mediática, aunque a la vez está habiendo negociaciones con el gobierno venezolano, como explicaba hoy Arreaza, el canciller, en una rueda de prensa, que están negociando quién va a ser el encargado de negocios, a la vez que han anunciado un encargado de negocios para el gobierno de Guaidó. O sea, creo que hay dos planos, un plano de lo visible del espectáculo y un plano de lo real, de lo que se está llevando a cabo entre bambalinas. Es difícil saberlo sin estar ahí. Por un lado, yo apostaría porque este golpe de Estado se vaya diluyendo, aunque creo que le están echando más gasolina por ese cálculo de, bueno, es el momento. Lo que comentábamos antes, también el mapa geopolítico latinoamericano ayuda a que Estados Unidos pueda hacer esto sin tanta contestación, pero ojo, aún así tampoco tiene mayoría, porque el otro día en la OEA se votó en contra de la propuesta del secretario general Luis Almagro, que sabemos que es un enemigo declarado de Venezuela, en contra de los intereses de Estados Unidos en la OEA, y por eso ellos se van al Consejo de Seguridad, donde también una mayoría de países se pronuncia a favor del diálogo y la no injerencia. Entonces, si son un poco responsables y sensatos e inteligentes, lo primero no creo, inteligentes deberían serlo, aunque solo sea por cálculo estratégico, yo creo que deberían sentarse a negociar y darse cuenta de que si quieren seguir por esta vía golpista, lo que van a conseguir es sangre, destrucción. Yo creo que otra opción, si van a seguir continuando, si no se diluye ese golpe de Estado, otro escenario puede ser la intervención no tanto bélica, cinética, o sea, sobre el terreno, ¿no? de despliegue de tropas, sino la apertura de un canal humanitario, que esto ya lo plantearon algunos países en el Consejo de Seguridad de la ONU, avalada por la doctrina de la necesidad de proteger, que se usó cuando se justificó, se hizo una resolución 1973 en el Consejo de Seguridad en 2011 para intervenir en Libia, bajo esa doctrina. Entonces, el uso de esa doctrina bajo el argumento de que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, que es algo que llevan tiempo colocando en agenda mediática. Y desembarcan esas ONG subsidiadas. Sí, no tanto ONG, a lo mejor cascos azules, gente del ejército brasileño, que estarían encantados, Bolsonaro estaría encantado, ahora han llegado los israelíes a ayudar al ejército brasileño, el ejército argentino, que Macri también estaría encantado de hacerle favores a Trump. Y bueno, hasta otros como Ecuador, ¿no? Que seguramente se pondría en la lista el señor Lenín Moreno a ver en qué puede ayudar, para ayudar para la redundancia, al pobrecito pueblo venezolano. Entonces, ahí podría ser una vía para el control del territorio y ayudar al asentamiento de ese gobierno paralelo que, como digo, es ilegítimo e ilegal. Muchas gracias, Arantxa, a vosotros. por la verdad, este panorama que nos has explicado. Gracias por ver nuestros programas. Suscríbete a La Zurda. Ahora también nos puedes ver por Telegram. Y yanquis, atrás. Los pueblos quieren paz.